Buenas noches. Senkai Gaso, Fui Gaso, Shinku Gaso y David Gaso. Acércate la cámara un poco a ti. Cógela por las patas. Al revés. Más. Un poco más. Hacia aquí. Hacia ahí. No. Quítalo negro. Un poco ya. Pues agradezco que haya quien escuche el Dharma, o por lo menos mis comentarios sobre el Dharma. Así que, ¿cuántos dices que hay? 3. Y pues me has dicho 5. Sí. Dime quiénes, no los gasos, no me los digas. Ichine, Honshin, Doshin Mikugyo, Soshin, Shinkai, Honshin, Fui, David, Alex, Shinku, Suso Suso y Isai. Isai. Bueno, ¿cuánto? Alex. Sí. A los nuevos, Mochi, Honshin, Once. ¿Qué más? Shinku. 5, vale. Bueno, pues 4 palabras sobre pedir refugio. Para los que escuchan, pero no se han conectado. ¿Qué entendemos por pedir refugio? Pues igual que los huidos de un país, huimos del ego y nos refugiamos en las enseñanzas de Buda. Cambiamos de lugar o, dicho en nuestro argot, pues entramos en la corriente cuando pedimos refugio. Hay gente que vive lejos y no puede presentarse en el templo como sería su intención. Pero todo es interdependiente, todo es todo, aunque sea nada, y por ello puede acogerse a este templo, a la sangha, que oportuno, pues con el teléfono, internet, por carta o por paloma mensajera, nos ponemos en contacto y profundizamos en la práctica. Ya sois unos cuantos los nuevos que os conectáis y habéis pedido refugio en Buda, Dharma, Sangha. Recibís un nuevo nombre e instrucciones. Bien. Os he pedido las direcciones a todos para poderos mandar el tampo. El tampo, os lo voy a enseñar ahora, es el pequeño kesa del principiante y la caligrafía de vuestro nuevo nombre. Este tampo debe ponerse cada vez que hacéis zazen. Se toca la frente con él, se despliega
En él estará escrito vuestro nombre y el símbolo del templo, que es el abanico de Daidoji, el abanico, no, de Todenji, que es el templo de Narita, del maestro Narita. Entonces os le ponéis, hacéis el zazen con él. Cuando se termina el zazen os le quitáis, os dais en la cabeza con él, a ver si se nos pega algo, le doblamos, volvemos a darnos en la cabeza. Los que asisten al templo se quedan con él en la mano, lo mismo que los demás que usan el kesa grande, la túnica, y buscáis una bonita caja para tenerle siempre dentro, con unos trocitos de varilla de incienso. Recordad que el que usamos aquí es el Morning Star, o sea, una caja roja, porque su tamaño es aproximadamente la duración del zazen, media hora, 3/4. Si hay alguna duda, pues me la contáis. O comentario. No hay comentarios ni nada. Bueno, esto que habéis visto al principio, donde ha enfocado Soken, son los maestros de los que he aprendido, con lecturas, con sus palabras, sus gestos, sus actitudes, empezando por Desimaru, siguiendo por Kodo Sabaki, y a su izquierda el maestro Narita, y también el último maestro con el que estuve en Suigakuin, el maestro Moriyama. A ellos mi homenaje y agradecimiento. Sobre el lenguaje, bueno, estos cuadros es costumbre tenerlos en los templos y en los monasterios, encima de las puertas, colocados como están, sobre unas clavijas y unos digamos, cojines en forma de triángulo para que no se estropee el marco, rellenos. Decía que ahora íbamos a comentar algo sobre el lenguaje, que siempre es interesante para comprender este extraño estado al que hemos llegado los humanos. El lenguaje comenzó ahora unos 50.000 años, de una manera muy elemental, muy primitiva, como es natural, con la supuesta función de integrar los grupos pequeños en otros mayores, con dialectos, costumbres y reglas distintas en muchos aspectos. Había que ordenar el caos de la agrupación
con un lenguaje muy simple pero común, aprovechando los hallazgos de muchos pueblos, como ha venido siendo hasta ahora y ahora mismo. Sabéis, en España hay una variedad de lenguas y todavía muchas costumbres distintas, muchos apelativos, muchos nombres diferentes, aunque ya se haya generalizado bastante el español, diría. Así que hallazgos de muchos pueblos, como ha venido siendo hasta ahora, puesto que el español ha ido integrando a los de todos los ocupantes de la península, siendo este español un conjunto de palabras procedentes del latín, del griego, del árabe, principalmente, y de otros idiomas peninsulares e incluso sudamericanos. Hay palabras propias de los indios de distintos sitios de América que se incorporaron a nuestros usos. Utensilios, maneras de sobrevivir variadas, semillas, según las costumbres, como digo, de las culturas correspondientes, de forma que se incorporaban al común, y esta riqueza fue la causa de los conflictos, la causa de los conflictos con los cuales hubo que imponer reglas y costumbres a las cuales muchos de ellos eran resistentes. A poco que pensemos en ello, deberíamos comprender que si no nos entendemos entre gente conocida que utiliza el mismo idioma, pues imaginaos la gente que habitualmente utiliza el suyo. Solo hablo dentro de la península, con que si nos salimos de ella ya la incomprensión pues es manifiesta. Los asentamientos en forma de pueblos y ciudades hace de 6 a 15.000 años, puesto que entonces ya había ciudades hasta de 30 y 50.000 personas, complicaron más las cosas e igualmente los lenguajes, pero también la multiplicación de profesiones y oficios que colaboraron a ello. Cuantas más palabras, pues más ideas llegaban a sustituir situaciones. Cuando se hablaba de alguna situación que no era presente, pues imaginaos la variedad de interpretaciones que podría haber. De la combinación de palabras y situaciones más o menos comprensibles o incomprendidas, nacieron los conceptos en ese esfuerzo por hacerse entender, y también las luchas entre conceptos. La mente, cada vez más enriquecida y abstracta, causaba más diferencias, opiniones divergentes, por lo tanto conflictos. Fijémonos
que hoy es lo mismo. Así seguramente se redujeron las variaciones subjetivas al silvestre dualismo, o con la idea o contra la idea, o conmigo o contra mí, o lo aceptas o no lo aceptas. Esto, lo que fuera, y su contrario, creciendo las mentes articuladas con esta simplificación, repito, hasta hoy, pero hasta hoy no solo con gente que tiene hablas distintas, sino en la familia, en la casa, con el compañero o la compañera. Las mismas cosas tienen significaciones subjetivas distintas. Y de ahí los conflictos, muchos de ellos. Es decir, la articulación de la realidad por medio del lenguaje no era equivalente y no es equivalente hoy día en dos sujetos, pensemos entre 5 o 18, pues aumentan los conflictos. Pero este, o conmigo o contra mí, era una simplificación surgida de una multitud de matices subjetivos. Hoy no nos matamos por un ciervo, o algunos sí, todavía por una gallina, o por un árbol, o por una región. Fijaros cómo nació el siglo XX y cómo vamos trasladando a otros países conquistas, guerras, engaños, políticas, porque tienen algo que quieren o queremos. Incluso a nivel individual, la gente se mata porque es de otra raza, lo estamos viendo en la televisión, o porque hubo un insulto, es decir, por palabras también nos podemos matar los humanos. Así que los hechos condujeron a las palabras y las palabras van conduciendo a hechos en un círculo cerrado y estéril. Pues esto es el ego, la subjetividad prepotente, agresiva y quiérelo todo. Esto es el ego. De esto dependemos, de esta subjetividad, de este personalismo, y por eso Buda, que lo vio claramente, pues descubre que impersonalizar nos convierte en imparciales, ser impersonales, trabajar, practicar la impersonalidad, el desapego, desapegarse del ego. Si nos desapegamos del ego, podemos ser impersonales y por lo tanto no conflictivos, no intérpretes subjetivos de los acontecimientos, de las palabras, de los sentimientos, etc. El otro día y ahora mismo he nombrado los hechos y el otro día la lógica de los hechos. Añadamos
y este es un nuevo comentario, añadamos a la lógica racional y a la subjetiva la lógica de las causas, en las que, dadas unas condiciones, esto podría considerarse lógica racional, dadas unas condiciones los resultados son vistos directamente. Ahí el lenguaje sería suficientemente impersonal. Esta es la lógica, como digo, científica, pero también la del sentido común. Pero es que podemos hasta discutir sobre qué es el sentido común, porque no es común. Si te caes al río, te mojas. Esto no lo discute nadie. Y así sucesivamente con hechos físicos. Si te acercas al fuego, te quemas. Si comes teniendo hambre, el hambre desaparece. Relaciones directas. Es decir, no es sobre los hechos físicos y simples sobre los que hay conflicto, precisamente. Volvamos a la impersonalidad. Ni afirmaciones ni negaciones hacia nadie, especialmente hacia el instructor, la sangha o el propio ego. Este comentario viene a recordar que algunos escribís emails opinando de todo. Bueno, pues todas esas opiniones no interesan nada, porque son opiniones subjetivas, egóticas, que eran las que se trataba de salir, de superar. Algunos tienen la tendencia, como digo, de hablar de su ego, sus interpretaciones de lo que piensan, leen o escuchan. Esto hay que evitarlo, si no, no hay evolución. Entre otras cosas, si no lo filtran mejor, no van a reconocer lo que es resultado de su práctica, porque no van a practicar. Ni van a recibir tampoco críticas o felicitaciones por mi parte. No voy a hacer comentarios. Y esto les va a molestar, con lo cual les va a alejar del camino. Evitémoslo, es de las cosas más elementales del budismo zen. Las cosas salen por sí mismas, es decir, los pensamientos, después de ejercitarse en el no pensar, llegaremos a que nuestra naturaleza nos indique que es pensar más allá del pensamiento. Este es un gesto de la sabiduría de Buda, no oponer unas cosas a otras. Hay conflicto en los perros, una perra y dos perros, lo justo. Uno dice, no, para mí, no, para mí. Ella mira a uno, mira a otro, desencadenan nuevos conflictos, en fin, interminable. ¿Qué sería karma en este caso? Vamos a meterles en la rueda. Pues que no podemos hablar, o no podemos escuchar, y la bola rueda que te rueda.
La realidad, nuevo tema, nunca está a la altura de las ilusiones. ¿De qué realidad hablan los que dicen estas cosas? De esa a la que se aspira, una realidad coincidente con los deseos. Lo único presente, en este caso, serían las ilusiones, pensamientos ilusorios, pero no había presente, porque las ilusiones tienen sentido en cuanto que sean realidad, pero ilusionar es desilusionarse, porque no es algo que se tenga en el momento. Y nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Para nosotros no existe una realidad interpretada, sino la percibida por los sentidos directamente aquí y ahora. Esto que es tan sencillo parece que cuesta a algunos entenderlo, porque claro, su circo, su televisión particular, su imaginación, pues se ve muy restringida. Y se puede añadir que esta gente no quiere realidad ninguna. Lo que quiere es una película, una no realidad. Por eso la práctica del Zen no consiste en pensar, sino en concentrarse en la fusión con la acción presente aquí y ahora, la fusión con el objeto que tienes entre manos, no el que vas a tener. Ese es el cuento de la lechera. Bueno, voy a interrumpirlo aquí para remitirme a los escritos que me habéis enviado respecto de el ego y las observaciones que habéis realizado. Dicen que el está tapado o lejos de la boca. Bien. Entonces, ¿se oye mejor ahora? Hacéis una descripción de la conciencia que tenéis sobre vuestro ego propio. Esto no es lo que os pedía, sino el reconocimiento de las causas de la acción, sentimientos y pensamientos condicionados, o lo que es lo mismo, tendencias, inclinaciones preferentes, que os sonará la palabra. Rinzai dice, la vía no es ni fácil ni difícil, lo que es difícil es prescindir de las preferencias. Bueno, pues ¿cuáles son las inclinaciones preferentes, diarias, condicionadas? Eso es lo que yo os pedía. No obstante, si lo que habéis hecho es una descripción de lo que observáis vuestro ego, pero lo que no me voy a detener es a repetir, a leer las explicaciones, sino solo nombraré las calificaciones. Uno de vosotros dice: tengo tendencia a la indisciplina, a sentirme inferior, a tener celos, manipulación y miedo, así como tendencia a preocuparme. O darle mucha importancia a las palabras y discursos ajenos.
Otro u otra habla de su irritabilidad. Me molesta enormemente la gente que habla o actúa sin consideración a los demás, que critica sin compasión, sin pensar que no se puede juzgar y sentenciar a diestro y siniestro. Como consecuencia de este mal humor, me cuesta trabajo no reaccionar de forma cortante y desagradable. Con la práctica parece que mi genio disminuye o le controlo mejor y no me culpabilizo tanto. Con el tiempo irás descubriendo nuevas cosas que no solo la irritabilidad, los juicios y las reacciones. Estas tendencias me hacen sentirme en soledad. Pero compartir con la sangha estas experiencias me ayuda a centrarme y volver al camino. Otro u otra habla de soberbia, desorden, impuntualidad, pereza, inmadurez en el sentido de preferencias y miedo al compromiso. No diré este o esta, globo solo. Otro más dice creerme casi todo lo que me dicen, timidez, otro más habla de la timidez y la cobardía, las dudas, la ira frente a actos injustos y deseo de venganza, la vanidad, su orgullo, un deseo excesivo de ser reconocido por los demás también. Los apegos, dice otro, por lo tanto, nostalgia permanente, victimismo, venganza, manipulación, dominación y el desprecio unido a los prejuicios. Otro más habla de pereza, vagancia, miedo, cobardía, orgullo, poco coraje, criticón en exceso, charlatán, entro al trapo y dominancia. Otro dice miedo al ridículo y al desprestigio, agresividad, desprecio hacia los soberbios, hacia los quejicas o los santurrones, pesimismo, amor propio, otro más habla de dependencia de la autoimagen y el llamado prestigio, reputación personal y profesional. Dificultad para evitar las exigencias o imposiciones de otros yoes. Dificultad para no danzar al son de otras personas. Dificultad para decir que no. Preocupación de ataduras, conflictos, culpabilidades en relación con familia, parientes, amigos. Tendencia robótica de mi programación
dependencia robótica de mi programación cultural y social. Pese a haber comprobado por las instrucciones y la práctica que lo que antecede es falso, irreal, vuelve una y otra vez como una moscorrona. Otro dice, respecto a las tendencias de su ego, que los demás no piensen y actúen como yo. Así que las diferencias con los demás son irritantes. Prescindir de las preferencias, modificar las costumbres que me gustan y adicción a costumbres que no son conducentes y son indisciplinadas. Y autoafirmación, tozudez en la no práctica de actividades que hagamos conducentes, como hacer kanjis, sello, copiar el Shobogenzo, etc. Otro habla del rígido apego al trabajo profesional, a la acción social en defensa del medio ambiente, el rígido apego a la dieta y el cuidado de la salud, a la actividad y el ejercicio físico deportivo, al disfrute del medio natural y el aire libre. Y de momento no tengo más. ¿Se oye bien ahora, Cuyo? Santos entró, Cuso también, y Cuso no tenía conexión. Cuso. No tenía conexión, perdón por entrar tarde. Gaso Dairo y a la sala. Y Pedro Pereiro también entró. Total. 17. Bueno. Hemos estado leyendo las descripciones que unos cuantos, bastantes, hacen de su ego, puesto que yo pedí que escribieran hablando de sus inclinaciones preferentes, las inclinaciones preferentes de su ego. Y han comprobado a lo largo de la práctica esto, que son dependencias, condicionamientos, pero no son lo que acabo de decir, inclinaciones preferentes. Hay que, al parecer, reflexionar despacio en este asunto. Bueno, pues continuamos con las chuletitas. Este trabajo de la conciencia del ego como aparato, como robot, como personaje, es importante, pero entre los que han escrito, pues más de la mitad son practicantes de años. Y al parecer, su práctica no ha sido muy intensa, puesto que no se han liquidado a muchas de estas inclinaciones. En una de estas chuletitas haré algún comentario sobre esto. Una cosa que podría proponeros es, bueno, habláis de lo que continúa condicionando pensamientos, sentimientos, acciones
pero no nombráis de cuáles han sido superadas, qué inclinaciones han desaparecido. El que quiera hacerlo, pues puede hacerlo. Vamos al siguiente. ¿Cuáles podrían ser las cualidades de un hombre o una mujer integrados en el cosmos? En días pasados hemos tocado ese tema, integrarse en el cosmos, encontrar un lugar en el cosmos. ¿Qué clase de acciones son realmente integradoras en el cosmos? Pues dos detalles más para ir abriendo ese camino. En el último libro tenéis información sobre eso. Si se trata de realizar la propia naturaleza, el propio origen, empezaremos por ser las cualidades directamente relacionadas con los instintos primarios o instintos básicos, con las emociones correspondientes a ellos, a cada asunto, y el desarrollo de los medios e instrumentos de atención a los mismos. Esto es una obviedad, pero hay que recorrerlo con atención el que quiera evolucionar y quiera realización con la ayuda de su lucidez. Las necesidades básicas, instintivas, son alimentarse adecuadamente, beber adecuadamente, descansar, dormir, continuar con la especie, sexo, defenderse del frío y el calor, de los enemigos que pongan en peligro su vida, tratar con respeto y cuidado a los seres vivos, vigilar su territorio, casa, y cooperar. Cada una de estas cualidades, matices, obliga al desarrollo de una serie de cualidades relacionadas con el cosmos y por lo tanto que nos incluyen, más allá de las intenciones, los pensamientos y las filosofías, nos incluyen en el cosmos, no precisamente como garrapatas, como aprovechados de las circunstancias, como seres inactivos, que las garrapatas también tienen su lugar, pero los abusos, las delincuencias, todas esas cosas que también tienen su lugar, me parece que no son objetivos de nuestro interés. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay que buscar en los libros, porque todas estas cosas han sido tratadas y uno debe de trabajar con lápiz y papel, investigar, encontrar respuestas y no esperar que sea yo el que proponga las soluciones y después sea yo también el que las realice, porque no nos conduciría a nada. Sí. Rubio, has comentado continuar con especie. Sí, claro, la continuación de la especie es uno de los instintos primarios.
¿Qué? En general, a lo mejor en esta época y en este sitio y en este pueblo, pues no es prudente, ¿no? No sé si estás pensando en eso. Pero una sustitución interesante puede ser facilitarle la vida a los inmigrantes. No serán tus hijos, pero son los hijos de otros de la misma especie. Hablando de la misma especie, todos procedemos del Homo sapiens. Todas las razas, la gente que vive en todas las latitudes, con colores, tamaños distintos, etc. Hacia la última glaciación, hace unos 13.000 años, desaparecieron el 90% de las especies y los humanos se vieron obligados, no solo por la temperatura, sino también porque se morían de hambre, a emigrar siguiendo las costas, partiendo de África. Recordemos esas 6 mujeres cuyos genes se repiten, partiendo de África, costa arábiga, India, y ahí unos se dirigen hacia el norte, China, y otros se dirigen hacia entre Asia y Europa, y otro grupo no llega allí, sino que se mete en Europa. Hay rasgos que son resultados aleatorios, como los hoyuelos de los carrillos o de los pómulos o de la barbilla, ojos almendrados, nariz chata, tamaño y color, resultado de las adaptaciones al exceso de rayos solares, el tamaño, cuanto más pequeño, pensemos en los esquimales, menos pérdida de energía, etc. Bueno, esto trataba de ser un recordatorio para los que gustan de diferencias injustificadas. El que practica, hablemos un poco de la práctica del Zen, el que practica para curar o lograr algo está sometido al objetivo deseable de su ego y por lo tanto su zazen egoísta le convierte en un no zen, un no zazen. No buscar la verdad, no querer nada, solo estar sentados y dejar pasar, respirar y aflojar, dejar caer todo pensamiento, todo proyecto. Eso sería la práctica del Zen. ¿No hay ningún comentario? No. Está Santos, le enviamos el correo electrónico. ¿Qué? Y su buzón está lleno y nos lo ha devuelto. Nos lo ha devuelto, es decir, que no llegará a leerlo. No. Santos, si no abres tu buzón, no recibirás las comunicaciones que te estamos mandando. Nos dice que está lleno, no lo puede recibir. Que está lleno, pues vacíale si quieres. Digo yo, ¿no? Barreras psicológicas. A ver, el corralito famoso. Se pueden quitar
límites, ensanchando la percepción. Si acompañamos los que tenemos alguna experiencia en el camino, en la comprobación de los resultados de cortar y desapegarse. Si lo hacemos con energía, el cerebro, que todo lo quiere, el cerebro del practicante lo va a imitar y reprogramarse con seguridad y confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Esta explicación puede servir para entender que a poco que se practique, o incluso sin practicar, la gente sincera, la gente honesta, la gente, digamos, generosa, pues solo con escuchar considera que es posible el cambio. No hace falta reflexionar sobre ello, simplemente es un así, pero eso es posible. Así, así. Kigatsuku, dicen los japoneses, que solo caer en la cuenta es suficiente para que se rompan barreras y se rompan límites, que es lo que ocurre en la mayoría de los practicantes. Pocos practicantes pasan un obstáculo que es el del desapego manifiesto, profundo y continuo, o casi continuo. Es decir, nos quedamos en un asunto cultural de poco calado, de escasa profundidad, y nos engañamos con estos cambios que digo que ocurren al principio. Y el principio puede ser 20 años. Es decir, si no continuamos con las prácticas y las instrucciones, pues nos quedamos varados. Nos quedamos en ese nivel de conciencia, sin profundizar más. Otro comentario con respecto de la práctica, la ajenidad. Cuando notamos que nuestra vida anterior parece que pertenece a otro, que es la vida de otro, que es algo ajeno, estamos pisando la tierra de la identidad presente. Esa es la tierra de la identidad presente, no de la identidad del carnet, no de la identidad de soy de tal pueblo, de esta es mi profesión, etc. Más allá de eso, cuando el desapego, por milimétrico que sea, sugiere la sensación de ajenidad con respecto a mi historia, la historia de mi ego, de mi personaje, pues estamos pisando, tocando el terreno de la identidad presente, de la auténtica identidad, de la no identidad. Pero hay que continuar, claro. Bueno, comentarios. Santos, de acuerdo, Gaso, y Sobo a entrar. ¿Queréis hacer algún comentario? Porque yo no tengo más que hacer. Añadir algo, quitar algo.
preguntar algo. Sagún. El calor humano como necesidad cósmica. ¿Puede ser? Sobre todo en estas épocas de tanto frío. O sea, depende de la calefacción que tengas. ¿Cómo podríamos traducir esto, además de como un intento de chiste? Pues depende de tu autonomía. Muchas veces he explicado que tenemos demasiados conflictos con los demás porque destratamos mucho, porque hablamos mucho, porque manifestamos mucho las diferencias con otros. Entonces, se trataría de economizar energías, de distraerse menos, con relaciones menos abundantes o más silenciosas, más tranquilas. Cuanto mayor es la autonomía de una persona, menos calor ajeno necesita, menos necesidad de dominio tiene, menos necesidad, estaría mal dicho, menos deseo de dominio, menos deseo de manipulación, menos preocupaciones sobre lo que les pasa a los demás, menos intervencionismo, menos personalismo. Fíjate, por esta lineada de cantidad de cosas que se pueden ahorrar. En estos días pasados hemos estado hablando, y me gustaría que lo asociaseis, hemos estado comentando que por qué queremos educar a los demás, por qué nos molesta que sean distintos de nosotros. Queremos educarles como si fuéramos nosotros, como si fueran clones nuestros. Y que es una manera de posesión, es una manera de evitar los conflictos, que no es cierta, pero es ilusoria. Y yo decía más cosas sobre esto. Yo decía más cosas sobre esto que no me acuerdo. Y podríais recordar vosotros. ¿Algo más? Si no colaboráis, esto es como leer un libro que mete ruido. No se anima la cosa, resulta bastante sosa. Os he sugerido que durante la semana escribáis, esto de escribir, claro, no tenéis tiempo la mayoría. O estáis cansados, o vuestro cerebro no está suficientemente transparente como para que aparezcan con libertad, espontáneamente, preguntas, respuestas. Entonces, repito que os sugería que escribieseis con vistas a esta oportunidad de los lunes y los viernes para poder preguntar cuando hay estos impas o estos... Si no es preguntar, pues sería proponer o como queráis llamarlo.
¿Está sin caer? Sí. Bueno, pues si no queréis nada más, quiere decir que he conseguido dormiros y por lo menos descansaréis. Así que hasta el próximo viernes.